negocio de comida en su casa. Así como ellas, otras 300.000 personas con discapacidad que trabajaban como independientes han dejado de generar su sustento diario y la mayoría de ellas no han recibido el bono de 380 soles aprobado por el gobierno peruano a favor de los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, ni están empadronadas en sus municipalidades para la entrega de víveres. El Estado debe priorizar a las personas en condición de mayor vulnerabilidad sanitaria y sobre todo a las mujeres con discapacidad. Ok, amigos, ¿cómo están? Gusto de verlos. Hoy día es viernes 10 de abril del 2020. Una vez más aquí con sus amigos de Alapla Rebelde, tratando de traerles a ustedes nuestras opiniones sobre lo que pasa en el día a día y nuestra contribución con opiniones de expertos en cada materia y de gente de bien que siempre trata de hacer lo mejor por nuestra patria. ¿Cómo estás, Aldo? Qué gusto verte. Hola Daniel, un saludo allá desde Estados Unidos, desde Washington, y un saludo a César Inocente, un viejo amigo y compañero, y a Jesús Portalanza también, ambos dirigentes gremiales y cada uno a su manera, haciendo una labor encomiable por los derechos civiles de los discapacitados. Me parece muy interesante que toquemos este tema el día de hoy, ya que ningún medio de comunicación, ni siquiera los medios críticos, están tocando esta realidad que es muy cruda según el video que acabas de transmitir, ¿no? Un saludo también a todos los amigos que nos están viendo en este momento en el Perú y el mundo. Claro que sí. ¿Cómo estás, César? Inocente, qué gusto verte. Gracias, Daniel, gusto de estar en este enlace y la verdad que para mí es una gran oportunidad para poder intercambiar ideas sobre un tema muy importante como es el tema de la discapacidad. Y un saludo a Daniel, he escuchado mucho de su trabajo, no tenía la oportunidad de conocerlo personalmente y un saludo y un abrazo a la distancia, ¿no? Bueno, listo para comenzar. Gracias, César. Para poner para que la gente entienda un poquito, los dos invitados de esta noche, tanto Jesús Portalanza como César Inocente, son discapacitados, los dos son dirigentes de algunas organizaciones de discapacitados y vamos a escuchar en boca de ellos la cruda realidad que se vive en el Perú, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto verte, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Saludos a los compañeros también allá. También agradecer esta oportunidad de poder compartir acerca de esta experiencia en el movimiento de las personas con discapacidad. Claro que sí. ¿Vieron todos el programa, el video que pusimos al comenzar el programa de esa chica, Evelyn? Todos los que no había recibido el bono. ¿Qué te pareció, Aldo? Daniel, yo quería un poco, antes de pasar a ese tema ya concreto, que es el análisis de las disposiciones que el gobierno ha emitido en relación al tema del COVID-19, que un poco pudiéramos en forma corta tratar un poco la realidad de los discapacitados, ¿no? En principio, Jesús, quisiera preguntarte cuántos son y qué tipo de discapacidad hay. Y cómo está el tema también de lo laboral, ¿no? ¿Cuántos de ellos están contratados? Porque entiendo que existe una ley, ¿no? La ley 29973, creo. Así es. Así es. Quizás una pequeña introducción, ¿no? Porque, mira, el término discapacidad no tiene muchos años en boga, ¿no? En realidad se empieza a hablar en términos de discapacidad en la década de los 80 recién. Hasta antes de esa década de lo que era se usaba históricamente el término inválidos. Y lo importante es cómo la población con discapacidad viene a aparecer en el proceso de nuestra historia, ¿no? Porque no se tiene conciencia de un colectivo así, sino es a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en que surgen las inquietudes por la rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Y cuando en épocas de guerra es necesario incorporar mano de obra,
Recuerden que es la etapa en que las mujeres empiezan a ingresar al mercado laboral, y también la rehabilitación de las personas con discapacidad, que con el desarrollo de la ciencia hace no solamente que se extienda la expectativa de vida, sino que el desarrollo de la medicina hace que aquellos que tengan alguna deficiencia puedan ya no morir, ¿no? Sino entrar a un proceso de reeducación, de terapias, de procesos de rehabilitación que hace que se prolongue ese estadio de sobrevivencia, ya no en la plenitud de la salud, pero sí teniendo la posibilidad de sobrevivencia. Esto hace que para la década del 70 se estime que el 10% de la población mundial tenga algún tipo de protección en términos de derechos humanos y de reconocimiento como una problemática social. Y en nuestro país, en esa década, se da un hecho muy importante, y es que el año 1978, Haya de la Torre logra incorporar esta realidad de las personas con discapacidad como una responsabilidad de Estado. Esto significa que el artículo 19 de la Constitución de 1979 incorpora, es la primera constitución de un país latinoamericano que incorpore el derecho de las personas con discapacidad a tener un régimen legal de atención y protección por parte del Estado. Con el devenir de los años, cuando viene ya el golpe de Fujimori y viene la etapa de una nueva constitución, el ministro de Salud, Freund, decía de que el tema de la discapacidad era un tema de responsabilidad de las familias y no del Estado. Obviamente que esto ya refleja la implantación de otro modelo de desarrollo neoliberal en el cual temas de los grupos vulnerables van a ser desplazados, ¿no? Entonces, ¿a quiénes vamos a llamar personas con discapacidad? Es un tema que a principio se veía no solamente como una especialidad de salud, sino que se va a analizar este concepto más allá de lo que implica las deficiencias de orden de salud de una persona, ¿no? Es decir, la discapacidad no se puede reducir a una deficiencia visual, auditiva, sensorial o física. La discapacidad está en relación como, a consecuencia de esa deficiencia, la sociedad establece mecanismos de exclusión que te impide participar al igual que otras personas, tanto en la vida social, económica y política, ¿no? Y en nuestro país, el concepto de discapacidad se encuentra enmarcado en lo que tú muy bien señalabas, la Ley 29973, la misma que establece un registro nacional. Las estadísticas, que son muy contradictorias, señalan que en nuestro país, me refiero a la del censo del 2017, de que el 10,4% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de más de 3.050.000. Sí, El sí, yo registro recuerdo que nacional escuchaba a Jesús que para el 2017 eran alrededor de 2 millones. Además que en esa ley creo que se establecen unas cuotas de empleo. Y me parece sí, que para el tema de las entidades públicas tenían un porcentaje que no debía ser menos del 5%, y en el así caso de es. las empresas privadas, de más de 50 trabajadores, no menos del 3%. Correcto, correcto. Sí, eso ha sido una lucha tremenda porque al considerarse que se trata de una situación de exclusión social dura, se requieren medidas de acción afirmativa, en este caso la ley de cuotas laboral, hecho que fue objetado en su momento por la CONFIEP, y que el propio expresidente Ollanta no promulgó la ley 29973, aduciendo de que fácil es ser bueno, lo difícil es ser justo, ¿no? Entonces, este presidente que tuvimos no promulgó la ley y lo tuvo que hacer el Congreso por insistencia.
Actualmente la norma está siendo desnaturalizada y de hecho está poco supervisada por parte del Ministerio de Trabajo o por parte del mismo CONADIS, que corresponden tanto en el sector privado como en el sector público establecer el seguimiento a esa ley de cuotas. Jesús, déjame hacerte una pregunta. Yo no me he percatado muy bien, no estoy seguro, pero ¿cómo es la situación con la infraestructura en el Perú? Los colegios, las universidades, los centros comerciales, ¿todas tienen acceso para incapacitados? ¿Hay alguna ley que los protege a ustedes en ese sentido? Tienes mucha razón al hacer referencia a eso, ¿no? El tema de la accesibilidad es una vieja bandera del movimiento de personas con discapacidad. Ahora, tengamos en cuenta que la accesibilidad son de diverso tipo, porque, como señalaba Aldo, existen diversos tipos de discapacidad. Hay una discapacidad que tenemos las personas con limitaciones físicas y hay otras, por ejemplo, las que tienen discapacidad visual. Para nosotros con discapacidad motora, el tema del desplazamiento, pues si hay 1 grada, 2 gradas, ya es una barrera que obstaculiza el acceso a un centro educativo, el acceso a un centro laboral o a un lugar público, ¿no? Entonces, por eso existe en el país un plan, o está por aprobarse un plan nacional de accesibilidad. Ahora, No, pero mi pregunta es ahorita, en la actualidad, la infraestructura que existe ahorita, tiene esa accesibilidad, tiene las rampas, tiene... No. No tenemos, es decir, el año pasado, por ejemplo, el presupuesto de la República decía que el 0,5% de lo que tiene destinado los gobiernos locales o regionales estaban destinados obligatoriamente para satisfacer el tema de la accesibilidad. Es decir, tenemos municipalidades que son inaccesibles. Tenemos colegios donde tampoco son accesibles, es decir, cuando hablamos de accesibilidad no solamente hablamos de las puertas y las gradas, nos referimos, por ejemplo, al acceso a los baños, ¿no? Es decir, al transporte, por ejemplo, también, ¿no? Al transporte, es decir, el transporte es un tema básico, ¿no? Ahora, la norma, por ejemplo, que es bastante urbanística, no toma en cuenta la realidad en las zonas rurales, ¿no? Es decir, no se habla en nada acerca de la accesibilidad a los puertos fluviales, ¿no? Y ahí te tienen que cargar, ¿no? Hay Es decir, otro... César, disculpa, César, quería hacerle una pregunta a Daniel, a César, y este gobierno del presidente Vizcarra, que dice que es un gobierno inclusivo, ¿tú percibes que hay alguna acción específica desde el MIDIS o desde algunos otros ministerios o como política pública? ¿Crees tú que efectivamente se puede llamar un gobierno un gobierno inclusivo, César? Definitivamente que no. En eso hay una realidad que marca a los pacientes con discapacidad, ¿no? En el caso mío, y con mucha satisfacción escucharlo a nuestro amigo y compañero Jesús, ¿no? Sobre el tema de discapacidad, es un tema muy amplio, ¿no? Hay diferentes tipos. En el caso de la problemática de los pacientes renales, es una cosa muy diferente, ¿no? Es una realidad muy distinta y complicada. O sea, nosotros formamos parte de lo que es el CONADIS, tenemos un carnet amarillo que de alguna manera nos da algunas facilidades en la cuestión de la movilidad, ¿no? Los pacientes renales podemos caminar, podemos transitar normalmente, ¿no? Un gran porcentaje, pero hay otro porcentaje que tal vez es el mayoritario, que no está en esas condiciones, ¿no? No podemos tener nosotros acceso a ese porcentaje que tú comentabas sobre el 10% para trabajar en una institución pública
o en una institución privada. ¿Por qué? Porque nuestro tratamiento depende de una máquina, ¿no? Y cuando tú ingresas a este tratamiento, que te dura un promedio de 3 horas a 3 horas y media, sales totalmente matado, o sea, sales muerto, ¿no? Lo único que quieres es descansar y tienes que tener la fortaleza, si es que eres padre de familia o tienes a cargo a tus padres, tienes que tener la fortaleza de sacar fuerzas de donde sea para lograr ganarte la vida diariamente o interdiariamente, porque los días que tú te dializas es un día perdido para nosotros, ¿no? Son 3 días dentro de lo que es lunes y viernes para los que se dializan, son 3 días perdidos. Igual para los que nos dializamos martes, jueves y sábado, son 3 días perdidos. Y si, por ejemplo, yo me dializo el día martes, y si el día miércoles, de acuerdo a la profesión que yo tengo una audiencia, tengo que estar bien para esa audiencia, pero lamentablemente muchas veces el organismo no te responde. Entonces, esas son las dificultades y las grandes diferencias con la discapacidad de personas que tienen limitaciones físicas, no visuales, como lo decía Jesús. La realidad es muy diversa, ¿no? Así es muy diferente, es muy diferente. Entonces, hay cerca de 15.000, hay cerca de 15.000 pacientes a nivel nacional, 15.000 pacientes, y la infraestructura, ¿no? La infraestructura sobre este tema de unidades de hemodiálisis, ¿no? No está completada a nivel del MINSA ni a nivel de salud. Yo en la década del 90 presidí la Asociación Nacional que fundamos, que tuve el honor de fundar, y tuve la satisfacción de viajar por todo el país porque me logré trasplantar. O sea, pude volver a ser una persona normal, entre comillas. Pude volver a ser una persona normal gracias a la donación de un riñón de una persona que había fallecido por muerte cerebral en un accidente, ¿no? Tuve 18 años que los disfruté, ese trasplante, pude terminar la carrera, pude organizar la asociación a nivel nacional y comenzamos a empujar desde ahí la creación de centros de hemodiálisis en cada hospital de salud a nivel nacional, porque muchas veces, ¿no?, la gente de provincias tenía que venir, y hasta ahora vienen de algunas provincias a Lima a llevar su tratamiento, y este tratamiento es muy costoso, ¿no? Sí, dime. Bueno, no, quería comentar un poco también de lo que había escuchado de Jesús, esta idea en la que hay toda detrás una concepción política, incluso ideológica, ¿no?, sobre este tema, porque en realidad esta lucha de los discapacitados, como lo comentaba Jesús, forma parte de la lucha de los derechos civiles, porque sean vistos como personas iguales a nosotros y que tengan la posibilidad de eso, pero el neoliberalismo que convierte al ser humano en, como lo llaman, en esa frasecita que se puso de moda, ¿no?, capital humano, convirtiendo al ser humano en un objeto, en un engranaje más de la maquinaria capitalista y de la inversión privada, considera, como me le decía, no solamente a los discapacitados, también el tal que es de las personas de la tercera edad, que son consideradas como elementos descartables, que no generan, más bien generan probablemente un gasto, y no son digamos, elementos que generen productividad. ¿Es así, Jesús? Pero no, perdón. Así es. Pero fíjate, Aldo, que yo trabajo en American Airlines, tengo un part-time en American Airlines, y a nosotros, por ejemplo, cuando por casualidad, por error, confundimos un discapacitado con una persona que está embriagada, tú no te imaginas la multa que nos meten, porque hay una organización en los Estados Unidos que defiende a los incapacitados. Por ley nosotros tenemos que proveerle, desde que el incapacitado llega al aeropuerto, tenemos que proveerle servicios para hacerlo llegar hasta el avión, ¿no? Claro. Sin faltarle. No es un asunto solamente de norma, ¿no? También hay un desarrollo de cierta conciencia en algún sector de la sociedad. Claro, ahí va. No solamente en un sector de la sociedad. Ojo,
acá este tema es un tema también, un tema político, un tema de normas legales, ¿no? Es un tema de respetar no solamente el derecho civil de las personas con discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Porque aquí la discapacidad en el Perú, ¿no?, se encuentra limitada al concepto solamente de las personas que de repente tienen una discapacidad física. ¿Por qué? Porque no hay a través del Estado, ¿no?, a través del Estado, una visión global de toda la población que tiene los diversos tipos de enfermedades crónicas terminales que son parte de la discapacidad severa. Entonces, ese es un tema político y de política de salud pública, ¿no? Hasta la década de los 90, ¿no?, solamente los que hacían el tratamiento para hemodializar a los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal eran los que pertenecían al Seguro Social. Los que estaban en el MINSA se morían. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo tuve la experiencia de llegar a sentarme en el Congreso de la República y en la Comisión de Salud en la década del 90, ¿no?, para exigir que el Estado se haga cargo a través del Ministerio de Salud de las personas que no tenían seguro social. ¿Por qué? Porque esas personas que no tenían seguro social llegaban, ¿no?, al hospital Loaiza, le detectaban la enfermedad y lo botaban. Tú sabrás cómo te defiendes. ¿Y cuánto le costaba en ese tiempo una hemodiálisis? 300, 400 soles por sesión, 3 veces al día, a la semana. Saca tu cuenta, eran más o menos 1.500 soles, ¿no? Entonces esas personas se morían. Pero las personas que eran más vivas, entre comillas, podríamos decir así, ¿no?, se conseguían los contactos en el seguro y ingresaban al seguro sin ser trabajadores. Y así hubo un gran número de personas que ingresaron al seguro e hicieron uso de ese seguro, ¿no?, entre comillas. Entonces, cuando se detectó esto, sí. Dime una cosa, ¿y tuvo algún resultado tu gestión en la comisión? Sí, casualmente, a partir de ese momento, ¿no?, se coordinaron con profesionales de servicio de nefrología de los diferentes hospitales MINSA y comenzaron ya a funcionar las unidades de hemodiálisis en cada hospital, en el 2 de Mayo, en el hospital Loaiza, ¿no?, y en el hospital de niños que siempre se atendían a los niños específicamente, ¿no? Bueno, la problemática de las personas y luego, con discapacidad, como lo dices, es bastante diversa y a veces no siempre no siempre están incluidos, como tú dices, como en tu caso particular, dentro de repente del gremio general. Pero yo quisiera pasar ya un poco a la materia que nos debe concentrar ahora, que es en ambos casos ustedes. Y Jesús, quisiera preguntarte, me estabas comentando que tú estabas organizando un grupo de trabajo en Mesa Redonda. ¿Y qué pasa con las disposiciones que ha emitido el señor Vizcarra? Donde él ha dicho que claramente que al margen de haber levantado ahora el pico y placa para hombres y mujeres, ahora sostiene que volvemos a la misma idea de que solamente debe haber una persona por hogar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas medidas específicas, tanto en el terreno de la movilidad social y también en el terreno un poco laboral, ¿no? ¿Qué nos puedes informar al respecto, Jesús? A ver, ahí hay varios temas, pero quisiera tomar a tu pregunta anterior en torno a lo que puede significar el colectivo, no solamente como una población que padece, sino también como una experiencia de vida que puede aportar al desarrollo social y de la comunidad. Nosotros, desde la mirada espacio-temporal, política, histórica, sabemos que los diversos grupos que cada época van teniendo presencia y protagonismo en la escena, van a aportar su propia perspectiva, como lo han hecho, por ejemplo, el movimiento de las mujeres, como lo han hecho el movimiento de los afrodescendientes, como lo están haciendo los grupos LGBT, y la pregunta es, ¿y qué
pueden aportar la comunidad de personas con discapacidad. Si ya en algún momento se asumía, por ejemplo, el rol del proletariado y las utopías que venían de sí con el socialismo, centrando en el tema del trabajo, si ya la otra vertiente con el feminismo y su metadiscurso traía su propio aporte en la búsqueda de la igualdad entre la mujer y el hombre, cada uno ha tenido un discurso articulador a partir de sus propias experiencias sociales. Y en esa línea creo que el movimiento de las personas con discapacidad hace un llamado acerca de lo que significa la esencia del ser humano en términos del valor de la vida, porque la vida se vive distinto si estás en una silla de ruedas, se vive distinto si tienes la limitación visual, la ceguera, se ve distinto si tienes que recurrir a la hemodiálisis 3 veces a la semana, se ve distinto si eres sordociego. Imagínate una persona sordociega, es decir, no solamente que no puede escuchar, sino que no puede ver los signos que tú quieres hacer para comunicarte, ¿no? Entonces, lo que puede proponer las personas con discapacidad es simplemente cómo hacerse un lugar digno en una comunidad. Y ahí no significa simplemente tener una propuesta de políticas públicas de orden redistributivo, sino de reconocimiento. Y en este sentido, no existe un lugar para las personas con discapacidad si una sociedad no tiene sensibilidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que por razones un poco de tiempo necesitamos entrar un poco ya a la coyuntura específica porque estos son problemas de mediano y largo plazo que tenemos que involucrarnos. Yo estoy de acuerdo con el tema de las políticas de reconocimiento, pero queríamos saber un poco, porque Daniela ha emitido este video comentando los casos de algunas personas, por ejemplo, con el tema del bono, de los 380 soles. Por ejemplo, necesitamos ya pasar un poco al detalle, ya un poco, para que el público que nos está oyendo tenga una idea más clara de las dificultades que están ahorita en este momento. ¿Alguien de ustedes dos va a cobrar el bono de 380? No, lo que pasa es que si la población nuestra es de 3.050.000, los que están registrados en el CONADE son de 285.000. Y decíamos de que no solamente hay diversidad de discapacidades, de deficiencias, sino que además hay grados. Es decir, hay un grado que puede ser leve, ¿no? Es decir, le falta un dedo o tienes una limitación para ver, necesitas usar lentes. Esa es una limitación leve, pero hay también una limitación que es moderada, que necesitas un bastón para desplazarte. Y existe una discapacidad severa, ¿no? Que necesitas dializarte. Entonces, la población con discapacidad severa, que está registrada, por ejemplo, en el programa Contigo, llega a 40.000. De los 3.050.000 personas con discapacidad en el país, el bono está llegando a menos de 40.000. ¿No? Entonces, la inmensa mayoría está al margen de lo que es esta subvención. Hay un tema. César, ¿qué dificultades en concreto genera este asunto de la movilidad para los discapacitados? En tu caso, por ejemplo, ahora que te tienes que dializarte, por ejemplo, ¿qué está pasando en los hospitales? ¿Qué en concreto? Hay algo, mira, la realidad es esta. Los pacientes se dializan 3 veces por semana. En el Hospital Sabogal, los pacientes han denunciado que les han reducido su diálisis a 2 días, a 2 veces por semana, ¿no? ¿Por qué? Por el horario del toque de queda, ¿no? Que en todo caso modifica todo un horario normal que han tenido los profesionales, tanto el personal técnico como de enfermeras, ¿no? Porque si tú dializas a partir de las 6 de la mañana, de 6 hasta las 9 de la mañana, tienes que tener entre las 9 y 10 de la mañana ese espacio de 1 hora
lo utilizan para desinfectar las máquinas, y a partir de las 11 de la mañana está ingresando el segundo turno de 11 hasta las 2 de la tarde, ¿no? El tercer turno está entrando más o menos a las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, y el último turno está saliendo a las 2, 3 de la mañana. El tema es, por ejemplo, te has puesto el toque de queda ahora desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, yo los días jueves y sábado ingreso a las 3 de la tarde. Estoy saliendo a las 6. A las 6 de la tarde ya no encuentro ninguna movilidad. Entonces, como yo estoy en el centro de Lima, a pesar de que estoy, ¿qué te digo? Estoy como a 30 cuadras o 35 cuadras desde el Hospital Almenara hasta cerca de la Plaza Unión, me vengo a pie. Me he tenido que venir a pie en estos días de toque de queda, donde el día de ayer, jueves, que me ha tocado, me he tenido que venir a pie, ¿no? El día martes, ¿no? El día jueves de la semana pasada, por ejemplo, por suerte, ¿no? Pude coger un metropolitano en el Jirón Lampa y me dejó en la Plaza Unión, ¿no? Pero hay pacientes, ¿no? ¿Te movilizas hay solo? pacientes, ¿Te movilizas como te acompañado? explicaba. ¿Ah? No, hasta ahora, por ahora, gracias a Dios, me estoy movilizando solo, ¿no? Me estoy movilizando solo, ¿no? Hay personas que no tienen la facilidad de esto, por ejemplo, que no pueden caminar y que tienen que ir en silla de ruedas, que son personas ya de mayores de 60 años, ¿no? Que hay un gran porcentaje de personas de esa edad, tienen que ir acompañados en silla de ruedas y tienen que viajar en taxi. Ellos no pueden subir a un micro, ¿no? Entonces, el presidente Vizcarra no ha visto, ¿no?, la problemática de estas personas que tienen que asistir diario o interdiariamente al hospital a recibir un tratamiento, ¿no? Las personas con cáncer han tenido que hacer sus tratamientos. Entonces ahí falta de una inteligencia de manejo político en lo que es el sector salud. Yo no estoy diciendo que lo que la decisión de cuarentena esté mal o esté bien. El tema es, no dicen quédate en casa. Oye, si yo me quedo en mi casa y no voy a mi diálisis, me muero. ¿No? Entonces, ahí va el problema. Ahí no se ha sabido direccionar. Es más, los pacientes con enfermedades crónicas terminales somos los más propensos a contraer este virus. Y sin embargo, la falta de inteligencia de la presidenta del Seguro Social, la señora Molinelli, que ahora está de coordinadora de todo lo que es en el centro de los Panamericanos, ¿no? La falta de inteligencia de decirle, oye, a sus directores generales o gerentes generales, oye, ahí tenemos pacientes con enfermedad crónica del riñón, de hemodiálisis, hay que hacerle las pruebas, hay que hacerle un test, ¿cómo están ellos? Y su familia que los acompañan, porque hay pacientes que tienen que ir acompañados hasta por 2 personas. Eso no lo están viendo. Y el riesgo no es solamente para nosotros. Digamos, claro, digamos, podrían ser calificados, pues, como personas invisibles, como muchas veces pasa. Yo, Jesús, quisiera justamente preguntarte, ahora que la presidenta de la CONFIEP ha presentado un pedido a la ministra de Trabajo para despidos colectivos, ahora que se está contemplando licencias sin goce de haber, según he leído en un informe de gestión, y entiendo que tú estás organizando a los trabajadores discapacitados en el centro de Lima, yo me imagino que muchos de ellos son trabajadores informales, que no tienen ninguna clase de seguro, ninguna clase de protección y que no están saliendo a trabajar. ¿Qué es lo que está pasando, además, y que no están incluidos en el bono? ¿Qué sucede, Jesús? Es terrible. Incluso hay un tema de los víveres. ¿Me escuchas? Jesús, no se te escucha. No, Jesús. toda la gente, sí, es terrible, como te decía.
el tema, por ejemplo, de los víveres, ¿no? Todo el mundo está a la expectativa que por lo menos les llegue la canasta de víveres, ¿no? Eso está generando tensiones que van a afectar la salud mental. Es decir, en algún momento no solamente va a afectar a las personas con discapacidad, sino en general. Y esto va a explotar con el integrante, los integrantes más vulnerables de las familias, ¿no? Sí, la CONFIEP ha demostrado una vez más una falta de sensibilidad. Hace algún tiempo el propio Hernando de Soto decía que el gran problema para que se incorporen los emprendedores en las cadenas productivas, tenía una gran barrera en la indiferencia del empresariado nacional. Y este es el problema, la indiferencia y la CONFIEP, la insensibilidad, como en algún momento te estaba diciendo, ¿no? Dime una cosa, ustedes en general se sienten que han sido dejados de lado, que el gobierno y sus normas no los ampara en absoluto, o hay normas que no se cumplen. Después se va a mover. Lo último que dices, hay muchas normas, pero el problema es que hay muchos derechos que no se cumplen, y no se cumplen porque no hay poder. Si no hay mecanismos que hagan que se cumplan los derechos, no pasa nada. Ahorita el CONAIS está descansado, ¿no? Es decir, desde noviembre el CONAIS no tiene presidente, y seamos claros, ¿no? Lamentablemente el Estado en muchos aspectos es un botín, y es un botín para contratar a gente allegada al gobierno nada más. Sí, es una incluso que no conocen el problema, ¿no? El CONADI necesita una reorganización total. Así es. Una reorganización total, porque eso está copado por una, ¿cómo se puede decir? Como lo llamamos en el interno, una ¿no? argolla. ¿No? Una argolla, una cúpula que se ha instalado ahí, ¿no? Que solo yo no entiendo. Yo voy al CONADIS, entro y encuentro a personas que no son discapacitadas, que están trabajando. César, para que la gente entienda, explica qué cosa es el CONADIS, por favor. Es el Consejo Nacional de Discapacitados, de personas con discapacidad. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Okay. ¿No? Entonces, tú ingresas a CONADIS, que está en la cuadra 3 de la avenida Arequipa, ¿no? La primera persona que te atiende en informes es una persona normal, cuando puede estar ahí otra persona que es discapacitada, claro, que puede dar esa información, ¿no? Entonces, comencemos a dar el ejemplo, ¿no? O sea, lamentablemente en nuestro país, ¿no? Las instituciones se crean, ¿no? Sobre la base de la realidad del sector de la población, pero esa población no la maneja. La manejan los que tienen intereses económicos y políticos, ¿no? Por ejemplo, los grandes laboratorios, ¿en qué han colaborado en esta situación de cuarentena con los pacientes renales o con cualquier paciente terminal, llevándoles una movilidad, llevándoles una canasta, un apoyo? En nada, ni mascarillas, hermano, ni mascarillas. El laboratorio Roche, el laboratorio AVOC, ¿no? Los grandes laboratorios que le venden al Seguro Social, ¿no? A E-Salud y a Mensa. ¿En qué está colaborando? En nada, ¿no? Ni siquiera en disponibilidad para los pacientes. Entonces, esa es una falta de visión de los que preside el Salud o ministro de Salud, ¿no? Nuestra población, y no solamente la población renal, en general, yo siento que la población de discapacidad es la población más maltratada y más marginada en estos momentos por el gobierno, ¿no? Yo, por la parte de la población renal, te puedo decir que la gran mayoría de pacientes no se han beneficiado con ningún bono, ni siquiera con canastas partidas por las municipalidades. Bueno, ni siquiera Daniel, eso. Bueno, entonces, ya tenemos que... Daniel, a ver, Daniel. Disculpa, creo que como te darás cuenta, esta problemática
basta y creo que debemos darle en otro momento Sí, más tiempo. definitivamente. Ya tenemos que ir terminando, creo, Def- porque estamos con el tiempo, como tú sabrás. Definitivamente, César, Jesús y todas las personas que sufren de algún tipo de discapacidad, ya sea mental, física, nuestra solidaridad total. Justo el día de ayer estábamos hablando y Aldo habló extensamente acerca de los gestos. Víctor Odomar habló acerca de los gestos que no existen, no existe solidaridad en absoluto y eso lo queremos cambiar. Por eso es que estamos nosotros en vivo acá sentados. Estamos tratando de cambiar la política en el Perú, estamos tratando de darle honor, de darle ética, de darle moral a la política. Por eso es que estamos acá. Ok, César y Jesús, muchísimas gracias por su presentación. Gracias, Al final. gracias a usted, gracias. Ha sido un gusto. No, más bien. Gracias. Ha sido muy ilustrativo. Un abrazo Muy para todos. ilustrativo y muy consecuente, siempre en la línea de la concepción de izquierda revolucionaria del APA. Ahí estamos. Ahí Muchas estamos, gracias. en la misma línea. Gracias a todos. Gracias, Daniel, por la oportunidad. Gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Aldo. Un abrazo. Gracias Igual, por un abrazo, participar. un abrazo. Compartir.